Este programa cumple con las normas de derecho de autor del Marco Legal Andino, Ley 23 de 1982. Saludamos a todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a su programa Es Mejor Prevenir, un programa que habla de esos paradigmas sociales, pero sobre todo que resuelve muchas de las inquietudes que muchas veces todos tenemos. Hacemos una mención bien especial a la Casa de la Cultura Manuel Uribe Restrepo en el municipio de Envigado. Y hoy, en esta tarde, tenemos a una invitada muy especial, Zuli Román. Zuli, bienvenida a nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme. Genealogía del ser. Cuéntele a nuestros televidentes en qué consiste. Es una recopilación de nuestra historia, de nuestro clan. Nosotros estamos como constituidos por clan, por tribus, donde traemos una cantidad de información que la hemos vivido a través de varias generaciones. Y inconscientemente estamos repitiendo en el aquí y el ahora. Significa que lo que hoy soy, tú como televidente eres, es la suma de toda la ancestralidad y de todo lo que ha sucedido con tu familia. Sí, mucha parte de ello, gran parte de ella. Una parte es herencia genética, porque no solamente heredamos el color del cabello, la estatura, sino también heredamos memorias de emociones no resueltas o situaciones no resueltas en nuestro clan, que hoy lo hemos reflejado en relaciones de pareja o todo tipo de relaciones, el dinero, la adaptabilidad a nuestros cambios o la adaptabilidad que hay en los cambios de cada uno de nosotros, y en la salud. En todas las charlas que yo he sostenido con usted, Zuli, he tenido la posibilidad no solamente de aprender mucho, porque esto es algo muy encarretado, como decimos nosotros, sino también hacer énfasis en algo que me parece supremamente interesante, y es que aquello que se repite como enfermedad física en mi familia probablemente son elementos no resueltos que vienen de clan. Yo se lo digo porque yo conozco una familia donde coincidencialmente las últimas 3 mujeres han sufrido de cáncer de seno. Tiene razón, hay algo de dilación en eso y es cierto. Sí, claro. La sintomatología del cuerpo, porque yo no lo llamo enfermedad, sino síntomas de nuestro cuerpo, viene por esas memorias, ¿sí? O emociones que no se resolvieron en nuestros ancestros o en nuestra vida cotidiana. Está hablando de abandonos, está hablando de odios y rabias, de no sentirse protegidas. Entonces hay que ir a buscar, o a través de la genealogía buscamos todas esas memorias que hay atrás y que aún no están resueltas y no se resolvieron porque no tenían las herramientas para comprender qué era lo que estaba viviendo y para qué lo estaban viviendo. Zuli, usted que es estudiosa del tema, yo le voy a hacer una pregunta un poco atrevida. ¿De qué es lo que más enferma a la gente entonces? O sea, ¿qué es lo que más sintomatiza, sin llamarlo enfermedad? El no perdón, el odio, estamos como rumiando las emociones y nos quedamos ahí porque traemos una cantidad de creencias de cómo debería ser la vida o cómo deberían comportarse, y no nos adaptamos a los cambios que la vida nos da. Queremos que la vida se adapte a nuestros cambios y a nuestras experiencias de vida. Y eso lo traemos generación tras generación. Entonces, ¿qué se busca desde la genealogía? Observar nuestro árbol o nuestro clan o nuestras creencias en todas esas historias y cambiar el concepto, cambiarle una visión o esa visión que tuvieron nuestros ancestros con respecto a lo que se estuvo viviendo.
Ya conocemos de primera mano que la teoría habla de una recurrencia en esa sintomatología, pero a partir de lo que heredamos. Pero ¿qué tanta efectividad tiene el tema médico? ¿Es mejor lo que ustedes hacen en el modelo terapéutico? ¿Es mejor lo que hace el médico? ¿Hay una confusión? Si en sus manos estuviera, ¿qué es lo más recomendable? Yo siempre he tenido un dicho y es: la ciencia sin espiritualidad no funciona y la espiritualidad sin ciencia no funciona. Es un complemento a la ciencia, pero una sin la otra es muy difícil que funcione. Somos un complemento. El médico dice cuál es la sintomatología, la trata y nosotros vamos hacia la emoción y ayudamos a que esa sintomatología merme. Usted toca un tema bien interesante y es entender que el paciente que requiere una intervención clínica, propiamente dicho, también debería recibir una intervención terapéutica, o una intervención psicológica o espiritual, álmica, ¿cómo lo llamarían ustedes? ¿Esto es homeopático? ¿Esto a qué rango o a qué rama pertenece? Es más espiritual, esto es un tema mucho más espiritual. Hay una parte que es invisible y otra parte que es visible. Todo lo que es visible es lo que podemos tocar con nuestros órganos, los sentidos del cuerpo, con los ojos, con la boca, con nuestra piel. Eso es lo visible. Entonces hay una parte que es invisible y una parte que es visible. La parte visible es la que está con nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Eso es lo que yo puedo ver, pero hay una parte que es invisible. Y está en las emociones, está en la forma en cómo miro y mis creencias. Y es también importante alinear, porque como pienso, siento y como siento, actúo. Entonces hay que alinear esos puntos de nuestro invisible para poder que en lo visible modifique y cambie una historia. Ustedes en medio de esos contactos y esa cantidad de personas que tocan, que buscan acceder a lo que ustedes saben, podríamos pensar, y lo voy a lanzar teóricamente, aunque me imagino que sí es, ustedes han logrado la sanación, no hablemos de curación, sino la sanación de gente que ya haya tenido algún grado de desahucio clínico. Sí. Sí, claro, se ha comprobado. De hecho, yo estudié con los cubanos y los cubanos han hecho estudios científicos, cómo cambia el cerebro a través de cuando cambias tus creencias y tus pensamientos. Empiezas a sanar. Cuando yo cambio todas esas creencias, todo se ve reflejado en nuestro cuerpo. Somos energía pura. Cuando yo empiezo a cambiar la forma de ver la realidad de la vida, cuando veo ese milagro que hay oculto detrás de cada evento que sucede en nuestra vida, cuando miro cuál es esa lealtad inconsciente que tengo con mi clan, todo va cambiando. El cuerpo se puede regenerar, somos máquinas perfectas. Un televidente que nos esté viendo a esta hora, ¿cómo hace para identificar el que heredó, el que le está pasando? ¿Cómo le podemos sacudir un poco, motivar a revisarse más? Hay que revisar su familia, hay que revisar, debemos observar, mirar hacia atrás. ¿Cómo es el comportamiento de mi familia y cuáles son las creencias que ellos tienen con respecto a esos puntos? Al dinero, a las relaciones, a la salud, a la espiritualidad. ¿Cuál es el pensamiento que ellos tienen con respecto a ello? Y de acuerdo a eso puedo analizar cuáles son los patrones que estoy repitiendo con mi clan familiar que me llevan a tener síntomas. Voy a poner un ejemplo. Una familia, viene una chica que tiene una mamá, es una hija única y 6 hombres, hija, mujer, única y 6 hombres. Un padre alcohólico, maltratador. Y resulta que la mamá deja a esta niña de 8 años con su abuela. La mamá muere postrada en una cama paralizada. Y ella a los 60 años presenta una sintomatología en su cuerpo parecida a la de su madre. Se hereda, necesariamente. Lo que no se remienda se hereda, lo que no se soluciona se hereda. Sí, claro. ¿Qué pasa qué es la situación? Y fue ahora en la pandemia. Con la situación de la pandemia, ella era una mujer muy activa.
¿Qué hizo la pandemia? Nos aisló y nos llevó a estar quietos, paralizados. ¿Qué sintió ella? Que la vida la había paralizado. ¿Cómo a quién? Como a su madre. Como a su madre. Todos los seres humanos tenemos diferentes formas de solucionar nuestros conflictos internos. La gente lo que no quiere remendar le llama karma. Y dice, no, lo que pasa es que yo nací, yo voy a morir con esto, y yo, o cómo hace la gente, entonces cómo la gente evade esa responsabilidad de sanar lo que tiene adentro. Cuando tocan fondo, muchas veces esperamos hasta que la situación se vuelva invivible, a que ya hemos tenido tanto sufrimiento y ahí decimos, hey, ayuda, por favor, escúchenme. Las terapias no es solamente para personas que tengan situaciones en su vida. Las terapias y los ejercicios terapéuticos deberían de ser como parte de la canasta familiar. Porque ahí empezamos a observar lo que es invisible. El 97% de nuestro comportamiento es inconsciente y el 3% es consciente. La pregunta que sigue no va a tocar el tema de género porque sería muy despectivo para cualquier lado, pero ¿quiénes somatizan más? ¿Psicosomatizan más? ¿Hombres o mujeres? ¿Cómo se vive ese conflicto interno? Yo digo que igual. Lo que pasa es que las mujeres hablamos más, los hombres son mucho más silenciosos, porque hay una creencia que un hombre no puede expresar mucho. Pero recuerda que siempre estamos observando no solamente los síntomas del cuerpo, sino que también hay que tomar los síntomas del alma y lo que tiene que ver con relaciones de pareja y con dinero. ¿Cuántos hombres ves tú que han hecho 6, 3, 2 carreras y resulta que no pueden conseguir empleo? ¿De dónde viene eso? El pensamiento también se tiene que sanar, tiene que ver con eso. Yo se lo pregunto porque es que la gente piensa que eso está asociado a la autoestima o a la suerte. No es tema de suerte, es tema de creencias. Es tema de el paraíso terrenal es tu mente. Tú desde la mente puedes crear toda la realidad que tengas al frente. Lo que pasa es que como somos niños tan bloqueados, fuimos tan bloqueados, se nos olvidó soñar. Se nos olvidó crear, recrear desde la mente. Entonces no nos permiten, a mí me dicen que yo soy la más inmadura del mundo, porque soy una soñadora. Yo volví a recuperar eso. Permítame, Zuli, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con ustedes en su programa Es Mejor Prevenir. Hoy, Genealogía del Ser con una invitada supremamente especial, Zuli Román. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Es Mejor Prevenir. Y hablábamos algo bien interesante, Zuli. Crear
soñar y recrear, ¿cómo es el cuento? Cuando éramos niños nos las pasábamos soñando. Y adultos, ¿no? Hay algunos que perdimos eso. Sí. Y por todo lo que hemos vivido, vamos olvidando eso, soñar y crear en nuestra mente una realidad que puede llegar a ser. Y tener una convicción y una fe plena de que eso puede hacerse realidad. Y cuando hablamos de recrear y de crear, bueno, ya hablamos del tema de soñar por el enganche que tiene a lo largo de la infancia, pero usted también me decía, yo ya dejé de soñar, ¿por qué? Yo no, yo soy muy soñadora. O sea, es que hay que soñar, pero aterrizados, donde estamos. Soñar es recrear en tu mente. Es como montar un paisaje, es como imaginar lo que quiero realizar o lo que quiero ver frente a mí. Que nada de lo que pase afuera, nada de lo que estoy viendo desde lo visible impida que tenga esa conexión con lo invisible para hacer realidad lo que quiero. Porque ahí es donde nos bloqueamos, por las creencias que nos infundaron desde el miedo. Tema por demás muy interesante. Claro. Lo que ustedes atienden hoy es el resultado de aquello que se distorsionó mucho. ¿En qué momento? En la niñez, en la infancia, lo hereditario de ayer. Es un conjunto de cosas. Son 4 generaciones atrás. El momento en que fuimos engendrados influye en cómo y qué memorias tenemos. La gestación, la forma en que yo nazco, la forma de nacer, hasta los 3 años, es toda la información del árbol genealógico y de nuestra madre y de lo que se vivió en esa etapa. Entonces ahí hay mucha parte que está como relacionado. Resulta que repetimos inconscientemente historias porque nos acostumbramos de acuerdo al entorno donde yo estoy viviendo, donde yo me desarrollé, donde yo crecí. Ejemplo. Desde niña he visto mis padres que el amor que se profesan, el amor que se manifiestan es desde los golpes y los gritos. Para mí eso se vuelve un hábito, es normal. La homeostasis, sí. La forma en cómo hablamos. Claro, entonces voy adulta y consigo parejas que son castigadoras, que son maltratadoras, porque para mí es la forma en que me enseñaron a amar. Y lo mejor es que la gente se hace la pregunta, pero yo ¿por qué encuentro a X perfil de hombres o de mujeres si yo soy todo amor? Hay algo en la naturaleza de ese conflicto que los busca así. Claro, porque es que si yo fuera todo amor, si yo vibrara en la frecuencia del amor, que es la frecuencia más alta, a mi vida solo llegaría el amor. Nuestra alma, la esencia de nuestra alma es solo amor, no hay otra. Pero a través del tiempo, de las vivencias, nos vamos llenando de creencias. Y esas creencias van intoxicando nuestra vida. Y es lo que vamos a ir reflejando a través del camino. Entonces, ¿qué buscamos a través de la genealogía? Observar cuáles son esas memorias de mis ancestros, cuáles son esas creencias, celos, el qué dirán, miedos, críticas, juicios, violencia, gritos, todas esas creencias yo debo empezar a observarlas. Y para poder cambiar mi realidad, yo debo entrenarme, porque la mente se entrena como se entrena el cuerpo. Si yo elijo entrenarme para no criticar, para no juzgar, es un trabajo de todos los días. La vida es desde la cuna hasta la tumba, observe y repare. Observe y corrija. Observar y corregir todo el tiempo, 24/7. Lo que ustedes conocen, reconocen, practican, promulgan, es una disciplina. Sí. Y sucede que me llama la atención algo bien particular, y es que estamos hablando de aquello que forma parte de lo que se debe reparar, de lo que no se ha solucionado, de lo que se hereda, pero también podemos hacer un trabajo desde lo positivo, lo que forma parte de esas características y actitudes. ¿Ahí qué se haría entonces? No se resuelve, pero se potencia. Claro, lo que pasa es que tú vas siempre al médico cuando estás supuestamente enfermo. O sea, la gente cuando está aliviada no visita nada. No, pero
no observa su vida y la de su familia, porque vemos en familias que uno de ellos es exitoso, todo le fluye bien, pero el resto de sus hermanos no. Entonces, como somos individualistas, nos comportamos muchas veces como individualistas, entonces no nos preocupamos por mis hermanos porque no alcanzan, o mi familia, qué está pasando con mi familia. Es mejor cerrar los ojos y continuar con nuestra vida. Pero cuando nos hacemos responsables de la historia, porque resulta que yo tengo una vida súper exitosa y tengo 3 hijos, y uno de los hijos repite una historia de un abuelo, porque los abuelos chupan limón y los nietos chasquean los dientes. ¿Sí ves? Qué interesante. Usted hablaba que lo que alguien no resuelve se repite a la tercera, cuarta generación. ¿Cómo es la receta? Tercera o cuarta generación. ¿Qué pasa? Nosotros somos ancestrales. Así haya evolucionado mucho la vida, tenemos una memoria que es reptiliana, y esa memoria trae historias de atrás. ¿Cómo fue nuestra historia hace 500, 600 años? Nos violentaron, nos cambiaron las creencias, sí. nos quitaron las tierras, nos quitaron todo. Entonces, en el inconsciente de los latinos, sobre todo de los latinos, ¿cuál es? O me matas o me muero. ¿Sí ves? Sí, sí. No, me matas o me muero. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en esa situación o cuando tengo esa memoria ancestral? Me paralizo. Y hay situaciones que me llevan a tener miedo ante algún acto de nuestra vida y nos paralizamos. Y es lo que hay que empezar a observar. ¿Por qué o para qué me estoy paralizando? No nos han enseñado, los niños deberían de enseñarles desde la escuela una materia que se llame ¿quién eres? Sí. ¿Quién eres? O a lo sumo le preguntan, ¿usted qué quiere hacer? Y no le preguntan quién eres, es cierto. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Porque todos venimos con unos dones y con unos talentos para entregar a la humanidad. Colombia por naturaleza, y usted lo citaba ahora, 400 años atrás hemos tenido una especie de ADN muy recurrente con el tema de la violencia, pero usted desde la genealogía, ¿qué es lo que más intervienen? ¿Dónde están como los 3 momentos que son más dignos de revisar y de intervenir o de procesar desde la genealogía? La historia de nuestros abuelos y sobre todo la abuela materna, porque los óvulos de nuestra abuela vienen de 4 generaciones atrás. Las mujeres venimos con una cantidad de óvulos determinados. Los hombres están creando espermatozoides constantemente. Entonces, el óvulo de donde yo vengo viene con toda la memoria desde mi tatarabuela. Tatarabuela, bisabuela, abuela, mamá, y después nazco yo. Entonces trae con toda esa memoria. Es importante la abuela materna, súper fundamental en la historia de nuestros hijos o de nuestra vida. El momento o para qué fuimos engendrados, el proyecto sentido se llama ello, es desde el momento en que fuimos engendrados hasta los 3 años. Es crucial en nuestra vida. Es los puntos más importantes que se toman dentro del ser humano o dentro de la genealogía. O sea que ahí está la clave, revisar de mi abuela materna y tener en cuenta qué pasa desde el momento o las circunstancias, ojalá lo más a pie de memoria posible, cuando me engendran, qué sucede en ese entorno y cómo me desarrollo hasta mis 3 años. Hasta los 3 años. Son momentos críticos. Sí. Ahí es donde se desatan. Yo no los llamaría críticos, yo los llamaría de más información. De mayor información. De mayor información. ¿De qué está enferma Colombia, según la genealogía? De odios, de venganza. Colombia es cierto, la naturaleza es como resentida, revanchista. Sí, y lo que pasa es que estamos en un cambio. Mira que últimamente han salido muchas personas que se dedican a entregar información. Es porque viene una nueva humanidad, vienen nuevos seres. Era de Acuario, ¿no? Sí, se habla de la era de Acuario, que viene de una era del hombre y viene una era de la mujer, ¿sí? Donde todo empieza a ser mucho más suave, sin mucha presión y sin mucha fuerza, sin presionar al otro. Me parece muy bonito porque conocí unos empresarios donde hicieron o estaban acostumbrados a hacer cosas
como el típico lema que dicen el vivo vive del bobo y el bobo de su bobada. Y llegaron los hijos y le dijeron, hay que cambiar esa creencia, hay que ser honestos, hay que ser trabajadores, hay que ser, la ley se hizo para cumplir. Súper estrictos y empezó a haber un conflicto entre hijos y papás, claro, porque los papás se venían con unas creencias y unos hábitos que los hijos no manejaron y empezaron a cambiar toda la estructura de la empresa. Y hay que romper esos hábitos y entender que precisamente la genealogía lo que va a buscar siempre es la mejoría total, integral del ser. Zuli, nos quedan muchos temas por tocar, pero qué maravilla y qué bueno. Gracias por haber estado con nosotros en este programa Es Mejor Prevenir. A ti, con todo el amor del mundo. Me encanta entregar información y que me permitan hacerlo. A ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este su programa tan especial Es Mejor Prevenir. Por su atención, muchas gracias. Permiso.